Muy buenos días, mis amados hermanos, Dios los bendiga. Sean todos bienvenidos a nuestro tiempo de estudio a través del libro del profeta Isaías. Hoy tenemos un capítulo de brinco y espanto, un capítulo terrible, un capítulo que nos muestra los propósitos eternos de Dios de una manera impresionante, de una manera en la cual Dios se revela a través del juicio, el castigo, la muerte y la condenación de aquellos que no han querido entender las verdades limpias y claras del Evangelio de Jesucristo. Desafortunadamente, muchas veces y muy fácilmente nos hacemos tardos para oír. La palabra de Dios es un libro precioso y por eso nosotros estudiamos verso por verso, línea por línea, para extraer maravillosamente todo ese riquísimo mensaje. Pero desafortunadamente no hay peor ciego que el que no quiere ver, y hay personas que definitivamente no quieren ver, no quieren creer, no quieren obedecer. Y este capítulo precisamente es un capítulo que trata duramente hacia aquellos que viendo no quieren ver, que oyendo no quieren oír, que no quieren obedecer los mandamientos de Dios. Es un capítulo que se proyecta hacia un futuro, en el futuro después de la gran tribulación, cuando venga por segunda vez Jesucristo a la tierra y cuando haya tremendas batallas. Y tiene mucho que ver acerca del pleito de Dios con las naciones. ¿Usted sabía que Dios tiene un pleito con las naciones? Y uno decía, ¿cuál es el pleito? ¿Por qué pleitea Dios? Eso es lo que vamos a desarrollar en el estudio de hoy. Así que vamos a orar. Amadísimo Señor, Dios de toda bondad y misericordia, delante de ti venimos, preciosísimo Padre, para pedirte, Señor, perdón por nuestros pecados, para rogarte por entendimiento, revelación y sabiduría, que vengan, Señor, sobre nosotros, para que nos ayudes, Padre Celestial, a vivir una vida conforme a tu voluntad. Renueva, Padre Santo, sobre nosotros esa comunión maravillosa con tu Espíritu, ese caminar diario, Señor, ese comprender que las cosas espirituales, las cosas que no vemos, son las cosas de mayor importancia. Danos, Señor, un corazón sano, limpio y dispuesto a obedecerte, a comprender que cada uno de tus mandamientos nos enriquece más y nos hace dignos y apropiados para habitar junto a ti, Señor. Continuamos orando, Padre Celestial, contra esta pandemia, Padre nuestro, para pedirte, Padre Celestial, que derrames de tu divina gracia sobre cada uno de nosotros, Señor. Colocamos en tus manos, precioso Dios, este virus que nos está cambiando la vida completamente, Señor. Te rogamos por misericordia, oh Dios nuestro. Continuamos colocando, Señor, los médicos en tus manos, enfermeras, enfermeros, personal administrativo, celadores, personal de aseo. Que tú guardes y protejas, Señor, con tu amor y con tu protección a todos ellos, oh Dios nuestro. Oramos, Señor, por nuestros hermanos, Padre Celestial, y pedimos, Señor, de tu divina protección, Padre nuestro. Colocamos en tus manos la vida del niño Diego Alejandro Ardila, que está en la UCI, Padre Celestial. Oramos por él, Padre nuestro, porque eres un Dios de milagros, porque eres un Dios que cuidas la vida, que eres el dador de la vida. Te rogamos, Padre Celestial, por su bienestar, oh Dios nuestro. Oramos también por nuestros hermanos Diego Rocha, por su cirugía de ojos. Oramos por la recuperación de tu sierva Carmen Rincón, que ya fue operada, pero está en su recuperación. Oramos también por la recuperación de Luis Portela, Padre Santo. Ponemos en tus manos la vida de Fabio Roa, Señor, que también está esperando una operación, Padre nuestro, de corazón abierto. Colocamos en tus manos, nuestro precioso Señor, toda necesidad, por nuestro hermano Mike, que está orando por trabajo, Padre Santo. Abre puertas laborales, abre bendiciones, abre, Señor, las ventanas de los cielos y derrama sobre tu pueblo bendiciones hasta que sobreabunde. Oramos
rogándote, Señor, tu bendición sobre nuestra provisión diaria, sobre las necesidades particulares que tú conoces, Señor. Provéenos, bendícenos, súplenos conforme a tu gran bondad y misericordia. Colocamos y nos acogemos a tu misericordia, colocamos en tus manos nuestra vida, colocamos en tus manos nuestra fe, nuestra esperanza. En ti esperaremos, precioso Dios. Tú nos guardarás, tú nos guiarás aún más allá de la muerte. Gracias te damos, Padre Celestial. Bendice, Señor, tu palabra que estudiaremos en esta mañana. Y trae a nuestro corazón, Señor, ese anhelo, Señor, de ser esos cazadores de fortuna y cazadores de tesoros espirituales que continuamente están emanando de tu palabra, Señor. Pedimos tu santa bendición en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Abramos nuestras Biblias en el libro de Isaías, en el capítulo 34. Isaías, capítulo 34. Isaías 34, versículo 1 dice: Acercaos naciones, juntaos para oír, y vosotros pueblos, escuchad. Oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce. Tenemos acá que Dios va a proferir un juicio contra todo el mundo. Y este juicio, más adelantito nos va a dar las razones de este juicio que es un juicio mundial, desafortunadamente viene por motivos de que hay quienes no aprenden porque no quieren aprender. La realidad es bastante cruel. El hombre camina cada día como va el buey al degolladero. El hombre cada día con su acción, con su forma de ser de manera natural, con su forma de vida, con sus caprichos, con su mundanalidad, con su forma de vivir bajo pecado, día a día camina hacia la muerte y la condenación eterna. Su conciencia se lo confirma, él mismo medio lo entiende, pero no lo quiere comprender. Porque Jehová está airado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas, las destruirá, las entregará al matadero. Algunas personas dicen que la Biblia no es clara. Yo pienso totalmente lo contrario. Más claro no canta un gallo, esto es completamente claro. Dios está diciendo, los voy a matar a todos. Y uno diría, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? La respuesta al por qué está en la misma Biblia. Vamos a Romanos capítulo 6, versículo 23, Romanos 6, 23. Y en Romanos 6, 23 tenemos uno de los estándares de juicio que Dios usa, Romanos 6, 23. Dice Romanos en el capítulo 6, versículo 23. Dice, porque la paga del pecado es muerte. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo soy una persona pecaminosa, que vivo en pecado, que practico el pecado, que maquino pensamientos inicuos, que soy un terrible y embravecido pecador, me merezco la muerte. Pero no, de pronto lo que pasa es que yo peco pues poquito. Si yo peco una vez cada 8 días, una vez cada 15 días, una vez al mes, una vez al año, también me merezco la muerte. ¿Por qué? Porque un pecado me hace también un pecador. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios anhela salvarnos, Dios anhela rescatarnos, Dios anhela perdonarnos, pero no se perdonará a aquel que no pide perdón. Pero no se rescatará a aquel que no quiere ser rescatado. Pero no se salvará a aquel que no quiera ser salvado. Entonces la responsabilidad es 100% nuestra. Continuamos en Isaías 34, vuelvo a leer el versículo 2, porque Jehová está airado contra todas las naciones e indignado contra el ejército de ellas, las destruirá, las entregará al matadero. Un tema muy de nuestros días es cuál de los ejércitos de las naciones del mundo será el más poderoso. ¿Y sabes qué es el tema más necio que puede haber?
No, pero es que Rusia ahorita, mejor dicho, es que mire Estados Unidos, no China, 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 no India, India, no. Eso es una necedad. ¿Por qué? Porque un día se probarán las fuerzas y ese día el mundo se quitará la tontería de su cabeza. Porque ese día la gente entenderá algo que no han querido entender nunca. ¿Qué va a pasar el día en que el mundo muestre verdaderamente sus garras, sus colmillos y que hagan su mejor despliegue de fuerza y Apocalipsis? Vamos a ver la respuesta. Apocalipsis 19, versículo 17. Cuando los arsenales del mundo se preparen para enfrentar un enemigo común, Dios se reirá de la necedad, de la ignorancia del hombre. Apocalipsis 19, 17 dice: vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid, congregaos a la gran cena de Dios. ¿Qué es esto? Los preparativos para el resultado de la batalla. Vengan a comer carne de torpes. Dice: para que comáis carne de reyes y de capitanes y carne de fuertes, carne de caballos, carne de jinetes, carne de todos, libres esclavos pequeños y grandes. Dios conoce las cosas de antemano. No es como nosotros, infinitamente superior es. Llegamos a la gran batalla y vi a la bestia que será el gobernante mundial, el último gran imperio de la humanidad, que tendrá la osadía de rebelarse contra Dios. Y vi la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Quiero recordar que el que monta el caballo aquí en este capítulo 19 es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el que monta el jinete del caballo blanco. Cuando Jesucristo regrese, estará todo el mundo y sus ejércitos dispuestos a volverlo a matar. Pero qué ignorantes. La primera vez vino a dejarse matar, la segunda vez vendrá y no se dejará matar. Otros morirán. Y tenemos acá esa gran batalla, pero ¿dónde están las armas nucleares? ¿Dónde está? Dice. El versículo 20 pasa de una vez al triunfo absoluto de Jesucristo. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Versículo 21. ¿Y los demás? ¿Los demás quiénes son? Todos los que recibieron la marca de la bestia. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y las aves se saciaron de las carnes de ellas. Una mortandad impresionante. ¿Por qué? Porque hay más sabios o necios sobre la tierra, desafortunadamente. No hay más sabios. Entonces aquí tenemos nosotros el resultado de la gran batalla, la batalla que llevará todo el ingenio, la tecnología y todos los avances y todo el arsenal de todas las naciones contra Dios. Y Dios los destruirá. Volvemos a Isaías y seguimos leyendo Isaías 34. Aquí nos dice: ya sabemos el resultado de la batalla, porque Jehová está airado contra todas las naciones e indignado contra el ejército de ellas, las destruirá, las entregará al matadero. Los muertos de ellas serán arrojados y de sus cadáveres se levantará hedor, y los montes se disolverán por la sangre de ellos. ¿Qué es lo que está diciendo? Está diciendo que habrá mucha podredumbre y mucha sangre derramada. Y todo el ejército de los cielos
se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército, como se cae la hoja de la parra y como se cae la de la higuera. ¿Qué significa esto? Significa la caída de la supremacía del hombre para imponer el reino de Dios sobre la tierra. Pero también nos adelanta a algo que muchas veces tenemos como alternativa o opción. Hay viajes a Marte, hay viajes a la Luna, podemos irnos a buscar vida en otros planetas y el Señor se nos anticipa y dice, todo será destruido. No les va a quedar donde esconderse. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de la destrucción de todas las cosas? Vamos a 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 7. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Segunda de Pedro 3, 7. Dice 2 de Pedro capítulo 3, versículo 7, leemos así. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra. Quiere decir que Dios así lo estableció en su Santa Biblia. Están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. ¿Qué quiere decir esto? Dios nos ha dado la vida para que tomemos la decisión acerca de nuestra eternidad, si queremos ser justos o queremos ser impíos. Y finalmente traerá su juicio. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué quiere Dios? Que nos arrepintamos, que mejoremos nuestros caminos, que digamos, ay, ¿cómo así, cómo así? O sea que hay que leer la Biblia. Exactamente. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos, los átomos ardiendo se fundirán, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Qué quiere decir esto? No quedará nada, ni siquiera es polvo y ceniza. Nada quedará. Y luego nos da este consejo, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, como lo dice en la palabra, y así va a ser. ¿Cómo no debéis vosotros de andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Para muchos, el acabóse, se acabó todo, se acabó la tierra, se acabó el universo. ¿Qué nos queda? Nada para nosotros. Nos queda todo, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. ¿Qué hay para los que tenemos fe? Todo y todo nuevo. Por ahí dijo alguien, no hay nada mejor que nuevo. Y estoy de acuerdo. Entonces tenemos acá que Dios tiene un pleito con la gente y la gente quiere creer que puede contra Dios y lo van a intentar y fracasarán por completo. Versículo 5. Porque en los cielos se embriagará mi espada, y he aquí que descenderá sobre Edom, en juicio y sobre el pueblo de mi anatema. Este versículo 5 nos habla sobre Edom. Pero es curioso porque toca a Edom extraordinariamente superficialmente. Entonces, primero, ¿quién es Edom? Edom es Esaú. Esaú representa al hombre carnal, al hombre que le importa cero la palabra de Dios, el consejo de Dios. Él quiere vivir la vida a su manera. Eso significa Edom. ¿Qué significa Edom? El carnal que no quiere saber nada de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de este tipo de personas?
Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu y no las puede entender porque para él son locura. ¿Qué significa esto? Que una persona sin el Espíritu Santo, que una persona que no tenga temor reverente ante Dios, no puede entender la palabra de Dios. Y va a leer lo que estamos leyendo y va a decir, ese cuento. Y no van a creer porque no tienen fe. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu y no las puede entender porque para él son locura. Pero el que es espiritual entiende las cosas. 2.14. Es que sí. Primera de Corintios 2.14. Gracias, hija. Vamos a mirar allí. Primera de Corintios 2.14. Que a veces hago mis garabatos que ni yo mismo los alcanzo a ver. 2.14. Sí, eso es. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, por eso es que muchas personas leen la Biblia y dicen, no, eso no se puede entender. La Biblia es un libro que, mejor dicho, eso está escrito en jerigonza, que no. Es un libro maravilloso que se debe entender con el Espíritu Santo. El versículo 5, que ya lo leímos, dice, porque en los cielos se embriagará mi espada, he aquí que descenderá sobre Edom en juicio y sobre el pueblo de mi anatema. Anatema quiere decir consagrado para la ira de Dios. ¿Quién es o cuál es el pueblo consagrado para la ira de Dios? Son todos aquellos carnales desobedientes a la palabra de Dios. Y Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es la muerte. Versículo 6, llena está de sangre la espada de Jehová, engrasada hasta de grosura de sangre de corderos, de machos cabríos, de grosura de riñones, de carneros, porque Jehová tiene sacrificio en Bosra y grande matanza en tierra de Edom. Ahora, se llenaría uno de, pero mire, cambió Dios el término, ahora son animales. Dios hace la comparación de los hombres con animales porque un hombre sin Dios no es muy diferente a un animal. Sí está hablando de hombres. Y con ellos caerán búfalos, toros con becerros, y su tierra se embriagará de sangre, y su polvo se engrosará de grosura. Porque es día de venganza de Jehová, año de retribución en el pleito de Sión. Versículo 8. Es supremamente importante este versículo 8. Aquí llega al núcleo, al centro del problema. ¿Cuál es el centro del problema? El pleito de Sión. ¿Cuál es el pleito de Sión? Primero, ¿quién es Sión? Sión es Jerusalén. ¿Cuál es el pleito de Sión? Pues, desafortunadamente, prácticamente cualquier nación en el mundo que ataca o es atacada por otra nación y ésta la vence y le quita territorios, son reconocidos mundialmente porque los ganó legítimamente en guerra. Menos Israel. Israel toma territorios de aquellos enemigos que lo atacan y las Naciones Unidas dicen, no reconocemos esos territorios como de Israel. Y aquí viene el problema. El problema es, este es el problema. Pero el problema, ¿cuál es? El problema es que Dios le dio a los judíos una tierra. Y el mundo se ha dedicado a decir, no reconocemos la autoridad de Dios. No reconocemos eso. Desafortunadamente, que el hombre reconozca o no reconozca a Dios es problema del hombre. Y un día Dios vendrá y aclarará todas estas situaciones. Y es lo que estamos leyendo. Y el día que venga, caerán muchos muertos. Y entonces el hombre será más inteligente y no osará. Bueno, por 1000 años no osará pelear contra Dios. Al final de los 1000 años, otra vez cometerá otra vez la burra al trigo, cometerá la misma equivocación. Y ahí sí Dios acabará con todo. Cielo y tierra
y se acaba todo. El pleito de Sión, libro de Génesis capítulo 6. En el libro de Génesis nos dice que el pecado es una ofensa contra Dios. Y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio, Génesis 6:5, del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y le pesó en su corazón. Y allí viene el diluvio. ¿Por qué causa vino el diluvio? Por el pecado del hombre. Ahora el hombre viene a cometer otro pecado, un pecado terrible, y es el desconocimiento, y es el odio, el desconocimiento de la heredad del pueblo de Israel, y es el odio contra el pueblo judío. Vamos al Salmo 24, versículo 1. Salmo 24, versículo 1. Salmo 24, versículo 1 dice, una verdad que no queremos reconocer. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Lo que debemos entender es lo que acabamos de leer. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Si la tierra le pertenece a Dios, y si la tierra le pertenece a Dios, absolutamente él la creó, es suya. Y la entrega a quien le plazca. Y Dios le entregó la tierra prometida al pueblo de Israel. Pero el mundo no ha querido reconocer lo que Dios está haciendo. Y un día vendrá Dios, Dios mismo vendrá y pondrá en orden todas esas cosas. Génesis 15, versículo 18. Génesis 15, 18. Génesis 15, 18. En Génesis 15, versículo 18, Dios dice lo siguiente. Abraham dice, en aquel mismo día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto, o sea el Nilo, hasta el río grande, el río Éufrates. La tierra de los ceneos, de los cananeos, de los cadmoneos, de los heteos, de los fereceos, de los refaitas, de los amorreos, de los cananeos, de los jereceos, de los jebuseos. Entonces aquí está Dios hablando acerca de la tierra. La tierra tiene dos límites concretos. El río Nilo, abajo, el río Éufrates, arriba. Es la tierra prometida. Israel nunca ha tenido el dominio completo de su tierra. Pero Dios no cambia maravillosamente. Esa tierra Dios se la dio, esa tierra es la de ellos. Y un día vendrá el mismo dueño de la tierra y aclarará todas esas dificultades. Dios peleará por su pueblo. Dios peleará por su palabra. ¿Qué va a pasar cuando eso ocurra? Y sus arroyos se convertirán en brea, y su polvo en azufre, y su tierra en brea ardiente. ¿Qué quiere decir esto que estamos viendo acá y que vamos a seguir leyendo? Juicio vendrá. Dios ha dicho, mía es la venganza, yo pagaré, no os venguéis vosotros mismos. Dios mismo vendrá y ejecutará juicio, como estamos leyendo acá. Y sus arroyos se convertirán en brea, y su polvo en azufre, y su tierra en brea ardiente. ¿Qué es todo eso? Preste atención. Si esa tierra alrededor de Israel no es una tierra llena de petróleo. Y ahí van a haber tremendos pozos de brea y tremendos pozos de ¿qué? Su polvo se convertirá en azufre y su tierra en brea ardiente. ¿Qué es todo esto? Un juicio espantoso de Dios sobre todas estas tierras a su alrededor. No se apagará de noche ni de día. Perpetuamente subirá su humo, de generación en generación será asolada. Nunca jamás pasará nadie por ella. ¿Qué es esto?
Cuando el juicio de Dios llegue sobre todos los vecinos de Israel, nadie andará por allí. Se adueñarán de ella el pelícano, el erizo, la lechuza, el cuervo. Morarán en ella, se extenderá sobre ella cordel de destrucción y niveles de asolamiento. Llamarán a sus príncipes, príncipes sin reino, y todos sus grandes serán nada. ¿Dónde está el dinero hoy día? Muchas personas quieren ir a vivir en esos lugares espléndidos, que mejor dicho, mira lo que va a quedar de ellos. En sus alcázares crecerán espinos y ortigas y cardos en sus fortalezas, y serán morada de chacales y patio para los pollos de los avestruces. Y las fieras del desierto se encontrarán con las hienas, y la cabra salvaje gritará a su compañero. La lechuza también tendrá allí morada y hará para sí reposo, y hallará para sí reposo. Allí anidarán el búho, pondrá sus huevos y sacará sus pollos y los juntará debajo de sus alas. También se juntará allí buitres, cada uno con su compañera. Inquirid. ¿Qué quiere decir esto? Esto es algo terrible, pero lo podemos entender gracias al desastre que ha hecho el coronavirus con nosotros. ¿Cómo así? Amados, en cualquier momento todo puede cambiar. ¿Cómo nos cambió la vida este virus? No, peor, mucho peor. Quiere decir que un día Dios vendrá, y cuando el Señor venga habrá muchos muertos, muchísimos muertos. Pero todo se pondrá en orden. Quiero llevarlos a una cita que está en Isaías capítulo 2, versículo 17, Isaías 2, 17, y es lo que Dios hará. Isaías 2, 17 dice lo siguiente, Isaías capítulo 2, versículo 17, la altivez del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día. ¿Qué quiere decir esto? Un día el hombre será humillado. ¿Por qué? Porque el hombre se cree la gran cosa. Porque el hombre se cree el más sabio, el más inteligente, el dueño, hasta se cree el dueño del universo. Y un día Dios nos pondrá muy abajo. La altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada. Y solo Jehová será exaltado en aquel día y quitará totalmente los ídolos y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad cuando se levante para castigar la tierra. Ya vino como un Salvador dulce, amoroso y tierno, y lo mataron. No volverá a venir así. Aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que le hicieron para que adorase, y se meterá en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad cuando se levante para castigar la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Todos los que rechacen el amor, la bondad, la misericordia de Dios recibirán entonces los tragos amargos de su ira y de su juicio. Dejaos del hombre, cuyo aliento está en su nariz, porque ¿de qué es el estimado? ¿Qué quiere decir eso? No le tenga miedo al hombre, que el hombre se muere como cualquier otro. Témale a quién? A Dios. Seguimos acá y llegamos a otra parte maravillosa. Dice el verso 16, inquirid en el libro de Jehová. Leed si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañera. Porque de su boca mandó y los reunió su mismo espíritu. Aquí tenemos algo maravilloso. Y lo maravilloso que tenemos es que la palabra de Dios se cumple sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo lo que hay, espíritus, sobre el mundo visible, sobre el mundo invisible. La palabra de Dios es poderosa.
Pero hay algo todavía más maravilloso y más increíble que emana de todas partes. Inquirid en el libro de Jehová. ¿Cuál es el libro de Jehová? El libro de Jehová. ¿Cuál será ese libro? La Biblia. Ah, ¿la Biblia? Sí, la Biblia. Ese es el libro de Jehová. Inquirir quiere decir estudiar diligente y cuidadosamente, porque cielo y tierra pasarán, pero mis palabras, dice el Señor, no pasarán. Inquirid en el libro de Jehová. La responsabilidad que tenemos de escudriñar las Escrituras, de estudiar la palabra de Dios, que es lo que estamos haciendo, y la responsabilidad que tenemos de obedecer la palabra de Dios. Libro de Malaquías capítulo 3, versículo 5. Vamos al libro de Malaquías capítulo 3, versículo 5. Es muy importante que nosotros aprendamos que si lo dice Dios, así es. Malaquías 3, versículo 5. ¿Qué dice el versículo 5? Malaquías 3, versículo 3, 5. 3, 6. El versículo 6 de Malaquías 3 dice: porque yo Jehová no cambio, por eso hijos de Jacob no habéis sido consumidos. El 3:6 dice que Dios no cambia. Muchas personas y muchos cristianos están esperando que cambie la moda, que cambie la situación, que cambien las leyes, que cambien los gobiernos, y todo eso puede pasar. Y pasa. Pero hay una cosa que no pasa y que no cambia. Y es Dios. Dios no cambia. Porque yo Jehová no cambio, por eso hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Qué quiere decir esto? Definitivamente nos parecemos tanto a los judíos. Los judíos nos representan tan bien. Muchas veces no solo somos pecadores, sino también conchudos y sinvergüenzas. Y la palabra de Dios nos habla abiertamente y nos dice, tú estás pecando, tú vas a morir. ¿Y yo en qué? ¿Pero yo qué estoy haciendo? Y no queremos reconocer nuestro pecado. Dios quiere que nosotros en verdad reconozcamos nuestros pecados y acudamos al Dios de misericordia y gracia que nos perdona. El libro de Dios es la Biblia. Es un libro que tenemos para que podamos escudriñarlo y conocer esas verdades, esos mandamientos, esos estatutos que el Señor nos ha puesto para que nosotros los cumplamos. Terminamos nuestro estudio, dice, inquirid en el libro de Jehová y leed si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó y los reunió su mismo espíritu. Llegamos al último versículo, que este versículo termina con el resumen de todo lo anterior. Y les echó suertes, y su mano les repartió con cordel. Para siempre la tendrán por heredad. De generación en generación morarán allí. ¿De qué está hablando? De la tierra de los judíos. De eso está hablando. De la heredad de Jacob. Es de ellos. Y Dios no cambia. Todo cambia, menos Dios. Y su tierra y sus límites son los mismos. Y todo el que se oponga, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Quiero terminar con un versículo que, a ver dónde lo tengo. Dice, mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Si quieres leerlo es Proverbios 8:38.
Mas el que peca contra mí defrauda su alma. El pecado, la paga del pecado es la muerte. Y lo que Dios quiere para nosotros es una vida de hijos obedientes, una vida de personas que santifican a Dios con sus hechos. Vamos a orar. Maravilloso Padre, Dios de bondad y de gracia, Dios de promesas, Dios de palabras y de profecías inquebrantables. Gracias te damos por tu gran misericordia. Gracias, Señor, porque el pueblo de Israel se levanta como un estandarte, como un testimonio de que tú eres un Dios que llama y has escogido para ti un pueblo, pero también nos has dado la oportunidad de ser adoptados como tus hijos, también en medio de tu pueblo Israel. Queremos orar por el pueblo judío, orar por la gracia sobre ellos para que tú los bendigas, para que los protejas, para que los libres de sus enemigos, para que te muestres clemente, piadoso y misericordioso, para que tú salgas en batalla con tu pueblo, Señor. Oramos por la paz de Jerusalén, oramos por Jerusalén como la nación, la capital del pueblo judío, porque así es y así está escrito, y así será. Pedimos, Señor, tu preciosa bendición. Te rogamos, amado Dios, que nos ayudes a entender que ya nos anticipaste la historia del futuro. Sabemos quién ganará y quién perderá. Y todos los que estemos de parte tuya somos más que vencedores. Ayúdanos, Señor, a permanecer firmes, a ser fieles, a seguirte día a día, Señor. A buscar en tu libro tu dirección y tu bendición. Oramos, amado Dios, pidiéndote tu bendición, Padre Santo, sobre los diezmos, sobre las ofrendas, que voluntariamente, Señor, tu pueblo ofrece a ti, Padre Santo, para honrarte. Tu palabra dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros y tus lagares rebosarán de mosto. Y nos dices también, cada uno dé como propuso en su corazón. Quiere decir que el dar es una actitud interna que después se transforma en algo externo. Cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza, no por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y hay que dar con alegría y temor en nuestro corazón. Gracias te damos, amado Dios. Bendícenos y ayúdanos, Padre Celestial. Guarda, Señor, el depósito de nuestra fe en ti y danos cada día un corazón verdaderamente comprometido contigo, Señor. Pedimos, Señor, tu santa bendición en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén.